Bueno, pues nos quedamos en lo que son el análisis general de los estudios, que van a estar resumidos en la tabla número 1 en este metaanálisis. Y pues bueno, me parece pertinente que pues, revisar a manera de síntesis cuáles son pues sí, los objetivos. Está este lado. Los objetivos para realizar y para revisar en un metaanálisis en todos, porque pues básicamente pues sirven para lo mismo. Entonces, pues dentro de los objetivos pues, van a destacar que los metaanálisis nos deben, pues sería lo que es el nivel más alto de la evidencia científica, y es una necesidad que guía lo que es la toma de decisiones a través de las revisiones sistemáticas con resúmenes matemáticos de los resultados, también para dar una solución a la incertidumbre que quizá de manera, pues, pues de manera, cuando hay poquitos intervenciones o cuando no hay tanta evidencia al respecto o que hay mucho tipo de estudios en diferentes poblaciones, entonces pues los metaanálisis sirven para vincular los resultados. También se estima el tamaño del efecto, esto se estima por medio de la suma de la población. También se evalúa la heterogeneidad de los estudios, eso ya lo vimos en el video anterior. Y también, si es posible, se evalúan los subgrupos. Esto es un metaanálisis de pooled análisis, como es el caso de este que estamos revisando. Y también pues sirve para aportar información para la realización de evaluaciones tecnológicas sanitarias. Pues bueno, vamos a tener que los autores deben determinar cómo es que se midió el tamaño del efecto. Se debe identificar que el modelo de análisis debe ser el adecuado según la población y según las características de los estudios y el análisis de calidad, el índice de heterogeneidad. Se debe de hacer mucho, como ser muy juicioso a la hora del análisis de los resultados o el main análisis. Hay dos tipos de modelos que se van a utilizar dependiendo las características de los estudios incluidos en la muestra. Las variables en general son dos, que es el modelo de efectos fijos y el de efectos aleatorios. La diferencia está en las características de las poblaciones de los estudios. El modelo de efectos fijos asume que las diferencias entre los tamaños del efecto de los estudios individuales se debe solo al hecho de que los estudios les dan muestras de sujetos diferentes. Por lo tanto, la variabilidad es por error de muestreo aleatorio exclusivamente. En la mayoría de los metaanálisis vamos a ver que no hay, a menos de que sea, o sea, que sea súper específico, que vayamos a analizar el efecto que tiene la risperidona en la agresividad de niños con trastorno explosivo intermitente, es algo muy específico. Entonces, si logramos que pues haya mucha homogeneidad en los estudios, pues se va a utilizar lo que es el modelo de efectos fijos, pero en la mayoría de los casos pues va a haber se van a incluir estudios que difieren mucho, tanto de la muestra como de las intervenciones. Entonces, para este tipo para estas características, se va a utilizar un modelo de efectos aleatorios. Pues bueno, lo que es, esta va a tomar en cuenta la variabilidad entre los estudios. Y pues bueno, si con el modelo de efectos aleatorios se puede generalizar a una población de una mayor cantidad de estudios y sería más representativo. Sin embargo, existe un problema conceptual que no está claro el rango de diferencia. Si existe una heterogeneidad estadísticamente significativa, o sea, con una P pues, menor de 0.1, se va a utilizar o el fijo o el aleatorio. Pues bueno, devolviéndonos a lo que son los resultados. Pues
el main análisis nos dicen los autores que después del tratamiento de los datos y del análisis individual de los estudios, se obtuvo que el efecto de la terapia cognitivo-conductual en comparación con los grupos controles fue pequeño, o sea, el tamaño del efecto fue pequeño para el trastorno de pánico, fue moderado para el trastorno de ansiedad generalizada, para lo que es la específica y la social. Y tuvo un efecto más grande o mayor, pero así más pegadito al 1, como ya lo habíamos revisado anteriormente, para lo que es el trastorno de estrés postraumático. Según los resultados del test de Eiger, pues solamente se obtuvo una significancia estadísticamente significativa en el impacto que tiene la terapia cognitivo-conductual en los pacientes que padecen trastorno de estrés postraumático. Eso es luego en las mediciones, luego después de haber terminado las intervenciones. En los estudios que tomaban en cuenta lo que es un seguimiento a 6 meses, se cambiaron ahí lo que son los resultados un poco y se encontró un efecto a favor de la terapia cognitivo-conductual de moderado a grande en la fobia específica y en el trastorno de estrés postraumático y en el TOC. Y fue significativo para el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático. La heterogeneidad de los estudios fue baja en el caso del trastorno de pánico, de la fobia social y del TOC, y fue moderada para la fobia específica, y la heterogeneidad fue muy grande para los estudios que trataban pacientes con ansiedad generalizada y con trastorno de estrés postraumático. En el seguimiento de 6 a 12 meses se encontró que un efecto medio para el trastorno de estrés postraumático, y no se pudo calcular el efecto a largo plazo de 6 a 12 en los estudios que abordaban pacientes con fobia específica y TOC, porque si nos regresamos a las características de los resultados, pues vamos a tener que son muy poquitos estudios. Entonces, entre más poquitos sean los estudios que se incluyeron en este espectro de los trastornos de ansiedad, pues vamos al momento de poner todo en el software estadístico, pues nos va a arrojar que no se puede realizar el análisis con tan pocos datos. Y pues bueno, lo que es para el efecto a más largo plazo, o sea, después de 12 meses de follow-up, las intervenciones de terapia cognitivo-conductual continuaron siendo vinculatorias o continuaron siendo significativamente mejor, o sea, les va mejor a los pacientes después de 12 meses de la intervención, principalmente para el trastorno de ansiedad generalizada, para la fobia social y para el trastorno de estrés postraumático. Para todas las demás patologías no se pudo calcular. La heterogeneidad de los estudios en el seguimiento después de 12 meses fue baja para el trastorno de pánico, la fobia social y la ansiedad generalizada, pero continúa siendo muy grande, tanto de 6 a 12 meses como un follow-up de más de 12 meses. Los estudios eran muy heterogéneos para el trastorno de estrés postraumático. Pues bueno, en el análisis de los resultados por subgrupos, para el trastorno de pánico, el subgrupo demostró un efecto significativo medio, moderado, para la terapia que favorece la terapia cognitivo-conductual cuando se compara con placebo después del tratamiento. En el caso del trastorno de estrés postraumático, aparentemente parece más efectiva lo que es la terapia cognitivo-conductual, y también los estudios que utilizaban en lugar de tratamiento usual o de grupos controles, los que utilizaban el que los pacientes estuvieran por así decirlo, en lista de espera, se encontraron tamaños de efecto mayores, incluso la Hedges, los resultados son arriba de 1.
Entonces eso, como ya lo mencioné en el video anterior, pues esto nos dice o nos debe se traduce como que fue muy significativo, incluso mayor a una desviación estándar entre los grupos, la diferencia. También nos dice aquí que se hizo un análisis de subgrupos meramente exploratorio, en los cuales se trató de ver el tamaño del efecto dependiendo de la calidad metodológica de los estudios. O sea, pusieron estudios que fueron de muy buena calidad, que fueron como 4 si no mal recuerdo, los de así como que más o menos calidad y mala calidad. Entonces, en el subgrupo de los estudios en los cuales tenían una muy buena calidad metodológica y menos sesgo de selección, publicación, etcétera, encontraron que los tamaños del efecto pues beneficiaban aún más a la terapia cognitivo-conductual. También se analizó lo que es pues el impacto en las recaídas y se describió que lo que es pues la recurrencia o la recaída del trastorno de pánico fue como el ítem que más característico de las recaídas, pero dentro de una patología de un trastorno de estrés postraumático. O sea, hay recaídas en los ataques de pánico, pero igual y no hay recaída en más síntomas dentro de este trastorno. Pero utilizaron, bueno, esto se debe tomar también con mucha moderación o mucha mesura, porque el tamaño de la muestra es pequeño dentro de los estudios, entonces eso hay que tomarlo con precaución y casi siempre en las conclusiones pues se enuncia que es necesario y muy importante que haya más estudios y ensayos clínicos que se enfoquen en estas patologías. Y pues bueno, lo que es la discusión, eso ya es la opinión del autor. En la discusión los mismos autores van a platicarnos, nos van a decir por qué creen que tuvieron los resultados que obtuvieron. También pueden pues hacer gala de las limitaciones y de los puntos fuertes que tiene esta investigación. Y pues bueno, las conclusiones pues es como también un sumario donde se van a retomar los aspectos más relevantes, el impacto, la aplicabilidad o la relevancia que tiene este metaanálisis para futuras guías, o cómo es que esto se puede traducir de una manera efectiva, cómo este conocimiento metaanalítico se puede utilizar con pertinencia a la hora de tomar decisiones clínicamente adecuadas. Y pues bueno, el próximo video yo creo que sería muy pues enriquecedor si revisamos lo que es el checklist del PRISMA Statement.